Seguidores de Minuto 30, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Jaime Jurado. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo. Don Jaime, bienvenido a Minuto 30. Juliana, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que tengamos una charla muy amplia sobre este apasionante tema. Claro que sí. Bueno, y quiero que empecemos hablando sobre el cannabis medicinal. ¿Qué es el cannabis medicinal? Porque actualmente muchas personas todavía tienen la impresión, por decirlo así, de que el cannabis medicinal es un tipo de droga o alucinógeno que pues va a causar los efectos de la marihuana en las personas. Entonces, ¿qué es el cannabis medicinal? Ok, mira Juliana, para poder abordar ese tema tenemos que hacer una aclaración sobre eso. Cannabis es una familia de plantas. Dentro de esa planta hay una parte femenina, digámoslo así. Esa parte femenina, para que una persona se pueda trabar, digámoslo así en términos más colombianos, necesita fumarse la flor. Esa flor tiene una cantidad de cannabinoides y hay uno en especial que se llama THC, tetrahidrocannabinol, que fue descubierto en 1968. Ese es el que produce esa sensación de alivio, de alegría, de euforia o de relajación, que es el que le ha puesto el problema realmente a toda la legislación del mundo. ¿Qué hacer con esa molécula del THC? Pero fuera de eso, el cannabis como tal tiene 104 moléculas hasta ahora descubiertas. Y el mundo ahora lo que está tratando de hacer es ver cuáles son los beneficios de cada una de esas moléculas, porque pruebas testimoniales nos demuestran que sirve para aliviar cantidad de enfermedades. Ahora la ciencia tiene la oportunidad de demostrarnos por qué razón funciona, cuáles son sus efectos colaterales, cuáles son sus efectos secundarios, cuál es la dosificación que se debe utilizar y cuál es el punto de equilibrio para que no cree esa dependencia de la que toda la gente habla al hablar de cannabis. La segunda familia de cannabis se trata del no psicoactivo, llamado también el cáñamo. Tiene una diferencia muy grande porque es muy buena productora de fibra y de valores nutricionales muy altos, pero su THC es muy bajo, que puede tener un 0.3% o menos del punto 3, punto 2, punto 1 de esa molécula de THC. Ahí la diferencia, y por eso la gente tiene en su cabeza la idea de que todo lo que es cannabis es para trabar o para dañar o para degenerar a la gente. Son 100 años de historia con los que estamos trabajando para romper ese mito. Claro, don Jaime. Bueno, abordando ya el tema de las enfermedades que usted precisamente lo mencionó en este momento, ¿qué enfermedades trata el cannabis medicinal? Es decir, ¿trata de verdad las enfermedades o es un pasivo contra el dolor? Ok. Las pruebas testimoniales que tenemos hasta el momento, que vienen siendo trabajadas desde hace muchos años, siglos atrás, la historia del cannabis con fines medicinales puede tener en la historia de la humanidad 3.000, 4.000 años, de acuerdo a lo que dicen los estudios y las pruebas que han encontrado sobre el manejo de esto. Sin embargo, en el siglo XX y siglo XXI han encontrado que es muy eficiente en todo lo que es los síntomas o los daños que causa el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, la misma práctica de la quimioterapia, el dolor, la fibromialgia, los dolores de estómago, la migraña, los dolores menstruales de las mujeres. Y hay una cantidad de enfermedades que en este momento son prueba testimonial, como te lo digo, y que ahora está la ciencia la que tiene que decirnos realmente cuál es, en qué proporción sirve para qué. Lo que sí se sabe es que en niños no se debe utilizar. Hay cierto rango de edad para poder que sea eficiente. Y la otra es que cannabis no es compatible para todos los organismos. Hay organismos que rechazan el THC, hay otros que lo aceptan muy bien. Hay unas moléculas que lo pueden reemplazar o que pueden dirigir la enfermedad hacia alivios completamente distintos. ¿A partir de qué edades entonces no es recomendable o es recomendable mejor? Los especialistas dicen, los investigadores dicen que hasta el momento han encontrado que de 12 años en adelante es muy buena, es eficiente. Sin embargo, hay pruebas testimoniales como la epilepsia refractaria, donde hay niños de 3, de 5, de 7 años de edad con convulsiones de hasta 150 convulsiones diarias, que en este momento están en 2 o 3 convulsiones anuales. Entonces es la ciencia la que nos va a decir, la química, la investigación, la bioquímica, la nanotecnología, las que nos dirán cuál es el parámetro y en qué dosificación se puede dar a estos niños.
Pero bueno, Jaime, teniendo en cuenta pues todo esto que usted nos está hablando, todos los estudios que se están haciendo, o sea que en qué lapso de tiempo más o menos podríamos saber, podríamos tener todas estas razones, todos estos resultados, qué personas se les puede suministrar este tipo de medicamentos. Ok, mira, yo le aprendí a los investigadores con que nos hemos reunido una frase muy linda. Uno sabe cuándo comienza una investigación, pero no cuándo termina. O cuando vamos buscando una cosa y encontramos una cosa completamente diferente. Lo que sí sabemos es que actualmente los protocolos internacionales para el manejo de patentes o para el manejo de la ruta investigativa de todo lo que es farmacéutico han tenido la idea de que es una molécula y con base en esa molécula demostrar cuál es el daño colateral o cuál es el daño secundario y cuál es el límite de vida o de eficiencia, digámoslo así, que tiene esa molécula en un organismo, llámese ser humano o llámese animal. Pero los investigadores han encontrado que cannabis no funciona de manera aislada, funciona como una orquesta, y esa orquesta tiene 50 instrumentos o 60 instrumentos o más número de intérpretes de instrumentos musicales. Hagamos de cuenta que cada instrumento es una molécula, y cuando entra al organismo, esa misma orquesta empieza a distribuirse en diferentes partes de dónde está la enfermedad o dónde está ese síntoma que quiere atacar para llegar a ese punto y poder definir qué es lo que tiene que hacer. Cannabis han encontrado que es tanto preventivo como curativo, y de hecho ya hay muchos protocolos en donde recomiendan a nivel mundial que cannabis, sobre todo las moléculas del CBD y el CBG, se suministran al organismo de manera preventiva, de manera que preparen al organismo y lo protejan desde la parte inmunológica a sufrir enfermedades de las que es propensa ese cuerpo o ese ser o ese organismo vivo. Entonces, al tener esas dos rutas tendríamos muy fácil que si la prueba testimonial o la prueba en laboratorio nos demuestra su eficiencia, ya hay muchos protocolos que lo han demostrado y que tienen patentes. Los ingleses tienen una, en Colombia ya hay uno o dos medicamentos con ellos. Pero en forma masiva o en forma seria, yo creo que tendríamos que esperar entre 3 y 4 años más. ¿Cuáles son esos medicamentos, don Jaime? Hay muchos, está el Sativex, que creo que es de origen inglés, y entiendo que las universidades de California, la Universidad de Jerusalén, tienen una cantidad de protocolos que ya están próximos a presentarse en manejo de patentes. Pero no me atrevería irresponsable decirlo si lo van a hacer dentro de 6 meses o un año. Sé que las fases 3 van muy avanzadas y que están próximos a presentarlo como patente. Don Jaime, ¿en Colombia en este momento se están suministrando medicamentos a base del cannabis medicinal? Ok, la legislación colombiana nos permitió en Colombia manejar lo que se llaman las fórmulas magistrales. Entonces ya será el médico especializado o experto en materia de cannabis o investigador el que con base en los síntomas o en la hoja clínica de ese paciente pueda determinar con esa fórmula magistral cuál es lo ideal para esa persona. Los fitomejoramientos o los fitoterapéuticos son en este momento la línea de trabajo en la que se está trabajando a nivel de todo el mundo, al igual que los suplementos y los complementos alimenticios. Esa es la ruta que actualmente se está utilizando en los mercados colombianos. Yo pienso que en Colombia la universidad más avanzada que hay sobre ese tema y que lo ha trabajado con mayor seriedad, con profesionales de muy gran factura y de gran recorrido, es la Universidad del CES. No conozco protocolos de otras universidades colombianas más avanzados. Conozco los de la Universidad del CES y es impresionante el trabajo que han hecho ellos. Don Jaime, cambiemos un poco el tema y es ampliándolo más al debate nacional, ¿sí? El tema del cannabis ha sido un poco esquivo en el gobierno, ha sido un poco esquivo en la sociedad y no es que se debata mucho. ¿Por qué cree usted que casi no se habla de este tema que es tan importante? Mire, Juliana, para poder abordar ese tema hagamos un poquito de historia. Cannabis y cáñamo venían siendo parte de la historia de la humanidad 3.000 o 4.000 años atrás. Si usted tiene la oportunidad de hablar con sus abuelos o con sus bisabuelos, le dirán que ellos tal vez tuvieron la oportunidad de vestirse con cáñamo hace muchos años en Colombia. Solo que el mundo a principios del siglo XX empezó a debatirse si su economía o el siglo XX lo enfrentarían a partir del cáñamo y el cannabis o los cannabinoides,
o si lo manejarían con los opiáceos y el algodón. La prosperidad económica de los Estados Unidos de América en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y parte del XX se basó mucho en el cáñamo. Existían grandes extensiones cultivadas de cáñamo. De hecho, las velas de los barcos de Colón y las actas de la independencia de los Estados Unidos de América fueron diseñadas y facturadas o manufacturadas con cáñamo. Pero en 1934 aparece un personaje como director de la Agencia Nacional de Alcoholes de los Estados Unidos de América y encuentra que, como se había quedado sin trabajo, digámoslo así, porque el alcohol ya había sido legalizado, le presenta al gobierno y al Congreso de la República de los Estados Unidos de América que debía prohibirse el cannabis o la marihuana. ¿Cuál fue su argumento? Voy a dárselo con comillas, entre comillas y textualmente, y usted califica si eso fue un argumento xenofóbico, científico o de seguridad nacional. Él dijo textualmente, abro comillas, en los Estados Unidos de América hay 100,000 fumadores de marihuana, mexicanos, filipinos y negros. Escuchan música jazz, música blue. En las noches, con las mujeres cuando lo consumen, se vuelven amables, afectivos y respetuosos. Y los negros se atreven a mirarnos en la cara a los blancos. Cierro comillas. Con ese argumento se aprueba en los Estados Unidos el Acta de Virginia que marihuana era un peligro. Entonces entra la industria de los opiáceos, hoy le cobran al mundo 2.300.000 muertos, 26.000 millones de dólares en demandas y en fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que ellos proponen pagarle a los que le han causado ese daño durante 18 años para pagar esa cantidad de dinero. Tenemos en este momento por opiáceos gente con manejo suicida, con tendencias suicidas, dependientes de los opiáceos, con depresiones extremas. Entonces, 100 años después el mundo encontró que los opiáceos habían sido un fracaso. En 1970 el presidente Nixon declara la guerra contra las drogas y la primera que se pone al frente de ella es el cannabis. Pero como el cáñamo era tan parecido al cannabis, arrastró la suerte que tenía el mismo cannabis o la misma marihuana, en términos más comunes. Pero ¿qué pasó con el cáñamo? Entra la industria del algodón y un siglo después nos demuestra que la industria del algodón, al igual que la del petróleo, son los más contaminantes que hay en el mundo. De hecho, el blue jean que usted lleva puesto, para podérselo poner, requiere de un consumo de 8.342 litros de agua. Su blue jean, no hemos sumado el mío ni el de los que estamos aquí presentes. Mientras que la industria del cáñamo requeriría 4.200 aproximadamente y el suelo no necesita tener contaminantes o agroquímicos. Y el suelo, una vez que sea limpio, nos da la oportunidad de volver a cultivar comida orgánica, hoy tan necesitada en el mundo, en más tiempos de post-COVID, donde queda demostrado que la comida química hizo sus estragos y sumó parte de los efectos de este COVID. El sistema inmunológico fue vulnerado y si no hubiéramos tenido esa cantidad de químicos en el organismo, tal vez COVID no hubiera hecho tantos años. Entonces la gente tomó conciencia de eso y ahora la gente no quiere saber de alimentos químicos por ningún lado. Entonces entra la industria del algodón, empieza todo su proceso y 100 años después Cáñamo llega y le dice, con permiso, que vengo a ocupar el espacio que nunca debía haber desocupado. En cierta forma, lo que está haciendo cannabis y cáñamo es reconciliarnos con la historia, es retomar la historia, es corregir el error que no debimos haber cometido hace 100 años, cuando permitimos los opiáceos y cuando permitimos el algodón. Y a eso le sumamos que a las universidades les castraron el derecho de enseñar que el ser humano, que los mamíferos, tenemos un sistema que se llama endocannabinoide. Si usted habla con cualquier médico, del grado de especialidad que usted quiera, escuchará que nunca le enseñaron qué era el sistema endocannabinoide. Rafael Menchúa, en 1960, judío, encuentra la respuesta y empieza a contarle al mundo de lo que nos habían dicho, de la forma como nos habían engañado, y empieza el cannabis de nuevo a retomar todo el proceso y a reconciliarse con la historia. Ya en un ambiente muy distinto, porque ya la ciencia y la tecnología han avanzado demasiado.
Entonces ahora estamos en manos de los investigadores y de la ciencia para que nos digan cuál es la ruta a seguir. Qué aporte tan importante, don Jaime, pues es todo este recuento histórico que usted nos acaba de hacer y sobre todo muy necesario para entender pues toda esta parte de la historia del cannabis. Sí. Ahora, tras la regulación del gobierno nacional y desde hace tiempo atrás, el cannabis está siendo, ¿cómo decirlo?, introducido en medicamentos, en la industria, en la comida. ¿Qué tipo de alimentos contienen cannabis? Ok, para contestarte eso también tengo que volver a hacer un poquito de historia. Cuando se implementa la ley de cannabis en Colombia en el 2015, con la resolución 2467 del 2015, el Ministerio de Salud, en cabeza del entonces ministro Alejandro Gaviria, permite las primeras licencias o los primeros protocolos para sacar esas licencias de cannabis en Colombia. La preindustria entonces había nacido en Colombia y empezaba a esparcirse y a pasarnos esa factura de lo que debía tener todo este andamiaje y de las oportunidades que teníamos sobre ella. Luego llega el Congreso de la República y nos da la ley 1787, otros la llaman la ley Galán por su autor, y establece las reglas de juego a partir del Congreso de la República, ya no de una resolución manejada por el Ministerio o por el gobierno de turno, sino por orden del Congreso de la República. A los 6 meses el mismo ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expide el decreto 613 y se abren las primeras propuestas para poder manejar el cannabis con fines medicinales, es decir, se habían excluido el cáñamo y los fines industriales, al igual que la ruta alimenticia. Después de 3 años, cuando hay cambio de gobierno, entra el del presidente Duque. Y tengo que decirlo, como lo hemos repetido en varias oportunidades, pensamos que ese gobierno iba a ser un facilitador y una rueda más para poder poner a Colombia dentro de los países realmente potencia en el mundo sobre esta industria. Pero desafortunadamente, más que una rueda para el camino, lo que fue un palo en la rueda. Este palo en la rueda se tomó 3 años, para decir que estaba estudiando cuáles eran las opciones, pero realmente la industria veía que no había ningún estudio. Las mesas técnicas del Ministerio de Justicia dejaban mucho que desear, porque todos los que estábamos en la industria hacíamos los aportes, mientras que el Ministerio guardaba silencio. De hecho, pasaron 4 años, ya a puertas de terminarse este gobierno, y las conclusiones son sencillas. 4 ministros de Justicia, 1.600 licencias entregadas, 10 millones de dólares exportados, mientras que el gobierno colombiano, el gran ganador, recoge en tarifas más de 32 mil millones de pesos en cuotas de tarifas. Ese no es un buen balance para un país. Mientras que nosotros perdimos esos 3 años, Estados Unidos de América, Alemania, Uruguay, el mismo Ecuador, avanzaban, y en esos 3 años la industria del cannabis generó para las industrias más de 48 mil millones de dólares en la parte medicinal y más de 120 mil millones de dólares en la parte industrial y alimenticia. Si Colombia se hubiera quedado siquiera con el 10%, la historia de la industria del cannabis y el cáñamo en Colombia sería otra. Entonces, luego llega el 811, y el decreto 811, después de 3 años de abstinencia o de sede empresarial y de querer trabajar, trae muy buenas noticias. Reconocen que el cáñamo es una oportunidad. Yo no quisiera ser la piedra del zapato para decirlo, pero no fue COVID, no fue la iniciativa gubernamental la que lo llevó a la conclusión, fue la presión de COVID. Saber que el país estaba en pospandemia y que necesitaba algo que le ayudara a la reactivación económica, y la salida era cannabis. Entonces la historia los puso entre la espada y la pared, y tuvieron que abrir la puerta para que cáñamo entrara con los alimentos, para que cannabis psicoactivo entrara también con los industriales, para que abrieran la puerta alimenticia, para que abrieran las puertas de las universidades para la investigación, que hoy es el único país de Latinoamérica donde una universidad puede tener su propia licencia para manejar investigaciones. Abre el abanico completo, pero a pesar de ello tiene unas restricciones que para nosotros sigue siendo sin sentido. Por ejemplo, el CBD, que es una molécula no psicoactiva, se puede exportar siempre y cuando el país receptor lo reciba,
pero los colombianos no lo podemos disfrutar hasta que el INVIMA saque una nueva reglamentación. Entonces vamos de reglamentación en reglamentación, de reglamentación para la reglamentación. En conclusión, en 6 meses el gobierno colombiano no va a tener la oportunidad de entregarle a los colombianos una licencia ICA o un registro ICA o un registro INVIMA para que pueda disfrutar los colombianos podamos disfrutar un alimento con CBD o cualquier otra molécula que no sea psicoactiva. El escenario de la industria en Colombia es de avanzada. Pese a que nuestra legislación se ha convertido en referente para muchos países, es mucho lo que falta por trabajar. Pero ese trabajar no necesita sino de una voluntad política, de 16 horas de decisión y de una resolución que se demora 3 días en redactarla. Porque el escenario ya es tan claro para esta industria que no hay necesidad de esperar demasiado. Entonces, ¿qué pasa con esa reglamentación? Que Colombia tiene 4 modalidades. Una son los autocultivadores, 20 plantas en la casa. Con esas plantas en la casa, haga lo que quiera dentro de su casa, pero si pisa la calle con ella, ya llega la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, y tendrá usted que asumir esa responsabilidad ante esa autoridad, porque se las dieron era para que las cultivara en la casa, y las utilizara en la casa como bien quisiera. Luego llegan los pequeños y medianos cultivadores, y ahí vuelve la otra traba del problema. En la legislación del 613 se había dicho que un pequeño y mediano cultivador era aquel que tenía 5.000 metros cuadrados para cultivar psicoactivo, es decir, 1% o más de THC. Y en materia de no psicoactivo tenía libertad de poder cultivar lo que quisiera, pero no estaba reglamentado el no psicoactivo. Entonces te da la herramienta, pero no te da la oportunidad para hacerlo. Y fuera de eso, que el gran cultivador, que era todo aquel que tuviera más de 5.000 metros, tiene la obligación de comprarle mínimo el 10% a ese pequeño o mediano cultivador, y debía hacerle transferencia de tecnología. Pero esa transferencia de tecnología bajo el abrigo del 613 no era sino un canto a la bandera, porque transferencia de tecnología podía ser invitarlo a una conferencia o a una charla como estas y fírmeme aquí que ya pasó la transferencia de tecnología, ya lo ilustré lo que es cannabis. Era una burla. Luego llega el 811. El 811 abre el abanico y el 811 dice, ustedes tienen razón. Entonces a partir de ahora el pequeño y mediano cultivador va a ser aquel que tenga 234 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces le dice, pero ¿cómo así? O sea que yo una vez que tenga 234 salarios mínimos, ¿qué puedo hacer yo con eso? No, la idea es buscar que la legislación hasta cualquier ciudadano de a pie pueda ser pequeño y mediano cultivador y crecer en la industria y ser parte de la cadena productiva, pero realmente con criterios técnicos, con criterios que nos digan cuál es el impacto normativo, cuáles las posibilidades de desarrollo, de avance, de investigación que este pequeño va a tener al lado de este grande. Llámese inversión extranjera o llámese inversión nacional. Y luego llega la resolución 227 del 2022 y dice, cambie de criterio. Ahora ya no son 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados para psicoactivo, ya no son 234 salarios mínimos, sino que ahora son 11.250 VT, es decir, cerca de 470 millones de pesos liquidados a las cifras de este año. Entonces la pregunta es, ¿para qué vas a hacer o qué vas a tener que manejar sobre esto si ninguno de los 3 parámetros que has definido son los que realmente definen qué es un pequeño o un mediano? Para concluir este pedacito, la legislación colombiana en materia de pequeño y mediano tiene que entender que la figura del pequeño y mediano cultivador es de carácter financiero. Aquel que haya participado, que se haya lucrado hasta tanta cantidad de dinero del mercado internacional, utilice ese dinero para que pase a ser un medio cultivador y ese mediano pase a ser una vez el gran cultivador. Don Jaime, bueno, mucha información sobre este tema, es bastante, hay que confesarlo. Hablemos de los cultivadores. ¿Cuántos cultivadores hay en Colombia aproximadamente? Dicen que pequeños y medianos cultivadores hay cerca de 3.600 y creo que ya superó ese número. Y entre grandes cultivadores psicoactivo y no psicoactivo ya estamos pisando las 2.700 licencias. Esta información la tenemos a enero 31 del 2022, que es el último dato que tenemos en la federación. Repartidos entre los departamentos, siendo los principales Cundinamarca y Antioquia.
Y Antioquia, el desarrollo más alto en la parte medicinal está en la zona del oriente antioqueño con 286 licencias aproximadamente. El suroeste antioqueño sigue con 96 y el Bajo Cauca y la parte de Río de Urabá con el resto de licencias, que para nosotros va a ser una gran sorpresa en el manejo de las fibras que nos provean para el sector textil. O sea, podemos decir que el departamento de Antioquia lidera la producción en el país. No, lidera en este momento las exportaciones, pero en programas en implementación sí está liderando más que el resto del país. Recordemos que en el plan de gobierno del gobernador Gaviria quedó implementado que la fábrica de licores de Antioquia tendría una unidad, que es la unidad de cannabis. La gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura y la fábrica de licores están trabajando muy fuerte para avanzar en ese estudio de prefactibilidad que yo creo que en menos de 3-4 meses debe estar listo para que pueda avanzar la fábrica de licores de Antioquia. Y una vez tengamos como actora la fábrica de licores de Antioquia en el mercado funcionando, otra vez la historia del cannabis en Colombia tomará otro rumbo y será una tercera etapa. Pero precisamente hablando de eso, en esta etapa, en esta época electoral que estamos, que se avecina, que va a llegar un nuevo presidente al país, ¿usted cree que es posible que con un nuevo periodo avance y se terminen ya todos los requisitos o la mayoría avance este proceso y ya podamos implementar el cannabis medicinal en todas sus formas? Ok, permítame partir la respuesta en dos. Si en materia de psicoactivo para uso recreativo o llamado también en Colombia uso adulto, Colombia está en mora de hacer los ajustes necesarios, ya sea para definirlo a favor o definirlo en contra. ¿Por qué? Porque Colombia, con una historia como ha tenido de 50 o 60 años, de ser un exportador, entre comillas, de marihuana, científicamente llamada cannabis, ahora está enfrentando que lo que es legal en otros países está empezando a entrar a Colombia de contrabando. Y seamos francos, la historia de la DIAN nunca nos ha demostrado que ha sido buena para manejar el control de contrabando de ningún producto. De hecho, la información que tiene la Federación es que ya en el mes de diciembre entraron más de $7 millones de dispositivos para uso adulto o uso recreativo de producción legal en otros países, pero en Colombia restringida. Entonces el Congreso de la República o el próximo presidente tendrá que enfrentar el ajuste de esa legislación. Y en la parte industrial, cosmética y alimenticia, estoy seguro que lo podemos manejar sin ningún problema. La visión de los nuevos presidentes son más amplias y más abiertas teniendo en cuenta los mercados actuales. Hablemos un poco, Jaime, de la federación como tal. ¿Cuál es la función de la federación? Sí, la federación tiene varias funciones, varias visiones. Nosotros somos una agremiación y esa agremiación, pues lógicamente recoge pequeños, medianos, grandes cultivadores y a todos aquellos profesionales o partes que se sienten parte de esa cadena productiva de cannabis, desde alguien que produce insumos para la industria, artículos, maquinarias o equipos, o aquellos que tienen la licencia para poder operar en lo mismo, nacionales e internacionales, con inversión extranjera o con inversión nacional, cualquiera que sea, pero que pertenezca a la cadena productiva. Y entre todos armonizamos una ruta de cuál debe ser el ideal de cada uno de ellos, pero siempre armonizado de qué debemos prepararnos para presentarlo al gobierno, de cuál debían ser las mejores opciones para la industria. Y al lado de esa federación existen 3 o 4 más en Colombia que han sido reconocidas por el gobierno colombiano por nuestros aportes o por nuestro trabajo, y hemos sido parte de las mesas de trabajo de los diferentes ministerios o de la Consejería de la Presidencia. En Antioquia hemos crecido mucho, tenemos 3 aliados muy interesantes. El primero es la Universidad del CES. Nosotros seguimos convencidos que si una empresa o una asociación no tiene una universidad al lado que lo apoye en investigaciones, está en mora de hacerlo. La segunda es que los pequeños y los medianos tienen un trabajo muy arduo y casi todos los que pertenecen a la federación tienen un valor agregado para participar en ella. Y la tercera, las alianzas internacionales. Y esas alianzas internacionales nos han permitido ser parte de las políticas públicas para poder demostrarle al Estado y en este caso al departamento de Antioquia, que desde Antioquia podemos ser un referente mundial al lado de Colombia o independiente de las decisiones que tome Colombia, pero que sabemos que la legislación la hemos aprovechado más desde Antioquia.
Bueno, don Jaime, hablemos de la parte económica. ¿Cómo beneficia el cannabis medicinal económicamente al país? Ok. El cannabis medicinal, hay que abrir el abanico. No podemos centrarnos solamente en el cannabis medicinal. Hay que abrir el abanico a la industria, al alimenticio, al cosmético, a todo esto. Dicen los estudios internacionales y los analistas internacionales de mercado que la industria del cannabis medicinal para el año 2021 cerraría en 40.000 millones de dólares, cerró en 52.000 millones. Y se calcula que en el 2030 superará los 80.000, 85.000 millones. Superó las expectativas. Total, en materia medicinal. En materia industrial, el cáñamo ya está superando los 390.000 millones de dólares. Empresas como la BMW, la Mercedes-Benz, está aprovechando las fibras para hacer todas autopartes de vehículos por ser más resistente. La industria alimenticia ya está disparada y en los Estados Unidos ha superado el récord en recoger impuestos y en manejar la generación de empleo. Si todo sale, los estudios que tiene Fedesarrollo dice que Colombia generaría un promedio de 30.000 empleos, creo, si mi memoria no me es infiel, para el año 2030. Nosotros hemos estudiado por todos los lados esas cifras y no nos dan. No logramos entender de dónde fue la fuente de información o la metodología de estudio. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente cogemos, en el caso de Antioquia, el Bajo Cauca, de 10.000 hectáreas que están arrasadas por la industria minera, y de ella cultivamos solamente 2.000 para comenzar, recordemos que por hectárea son 17 trabajadores. 17 por 2.000 ya me da 34.000. Es decir, que Antioquia sola superaría hacía mucho rato lo que tiene Fedesarrollo. Entonces, en generación de empleo, yo estoy seguro que superaríamos en 2-3 años más de los 100.000 trabajadores en las plantaciones. A eso le sumamos la parte indirecta en generación de empleo, porque cannabis requiere más o menos, una industria seria requiere la vinculación entre 14 y 23 profesionales. Desde el ingeniero químico hasta pasar por el abogado, siguiendo con el administrador de empresas, recogiendo al contador, al tributarista, a los revisores fiscales y al transportador y todo lo que tenemos alrededor de ellos, requeriría ese número de personas por empresa. La operación en zonas francas, que se permite ya la operación de zonas francas tanto para exportación como importación del material vegetal o del producto terminado o terminado, sería otro de los renglones de la economía del cannabis. Y los estudios demuestran que si Colombia lo hace bien, en el año 2025-2028 estaría llegando a los 1.500 hasta los 2.100 millones de dólares solo en recolección de impuestos. Y en 5 años estaríamos superando las exportaciones del café, del banano y de las flores juntos. Superaríamos esas exportaciones. O sea, es una industria que promete ser muy próspera, pero que hay que desarrollarla bien. Hay que desarrollarla. No es que promete, porque realmente la palabra prometer sería ver una expectativa que a lo mejor no se sabe, pero es que ya tenemos la experiencia de más de 40 países que han superado los 100.000 millones de dólares en la historia de 10 años. Colombia no puede ser ciega a eso. Entonces ya no es una promesa, es una realidad. Ahí sí la segunda parte de su pregunta, de su comentario. No es sino cuestión de voluntad política. Es cuestión de reglamentación y en esa tarea estamos con los candidatos presidenciales actualmente. Don Jaime, para finalizar, a su criterio, ¿qué cree usted que es lo que le hace falta al país para convertirse en una potencia mundial del cannabis? Visión país y reglamentación rápida. Y que el gobierno se meta la mano al bolsillo en el manejo de la financiación. Porque definitivamente el gobierno colombiano, si quiere generar riqueza y quiere generar impuestos, tiene que ser parte de la cadena que cofinancie esta industria. Bueno, él es Jaime Jurado, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo. Don Jaime, muchas gracias por acompañarnos en Minuto 30. A ustedes por invitarnos. Espero que haya sido un pequeño aporte para conocer más de lo que es esta apasionante industria.